Bien, pues bienvenidos a esta sesión de presentación de la asignatura de cibercriminología y el objetivo fundamental que tengo pues es nada, un poco desarrollaros la guía docente que tenemos y comentaros pues algunos aspectos que no vienen en la guía docente y que vamos a ir desarrollando a medida que avance el semestre, ¿de acuerdo? De cada una de las unidades, pues tendréis también, como siempre, sobre todo de las unidades de la 1 a la 5, que es en la que nos vamos a basar en el temario, en el manual que vamos a seguir y sobre todo eso es lo que va a entrar en el examen, ¿de acuerdo? Esas 5 unidades. Esa es la sorpresa que os tenía preparada porque ahí hemos condensado todo lo que tenemos y todo lo que es el contenido específico de esta asignatura, ¿de acuerdo? Pero bueno, no os preocupéis tampoco por el tiempo porque las actividades, los controles y demás va a estar todo planificado para que podáis tener tiempo de sobra. Y luego la segunda parte de la asignatura, pues me he permitido este año el traeros aquí una serie de aspectos para profundizar en este ámbito de la ciberdelincuencia, que creo que es un espacio de futuro tanto para el desarrollo profesional de la criminología como para el desarrollo en general de la criminología. Y bueno, como lo primero que debéis hacer o lo primero que os aconsejo es que echéis un vistazo a la guía docente. Ahí tenéis todo y ese es el contrato que firmamos entre vosotros y yo para, para este semestre y ahí tenéis pues todo el contenido, todas las actividades que vamos a hacer y sobre todo la temporalización, que es muy importante, ¿vale? Que sigáis esa temporalización, aunque ya os digo, en el estudio de las diferentes unidades que alarguéis las 5 primeras unidades para estudiarlas durante todo el tiempo, que eso es lo que vamos a tener en el examen. Bien, la unidad número 1, que es la que ya tenemos abierta, que es sobre la cibercriminalidad, en la que vemos sobre todo los aspectos relacionados con el concepto de cibercriminalidad y con las principales características que tiene la delincuencia en el ciberespacio, que es esa ciberdelincuencia. Y tenemos aquí una actividad que ya la tenemos abierta, que es el ciberespacio criminal, ¿no? Donde tenemos que desarrollar pues una serie de preguntas que os planteo a través de un foro de preguntas y respuestas, pues para entrar un poco en materia, para entrar en harina en este caso. En la unidad número 2, pues empezamos ya a ver lo que es la parte más importante de la asignatura. Esta unidad, que son los tipos de cibercrimen y su clasificación. Como veis, como vamos a ver, tendremos dos tipos de clasificación. Lo que os decía, en este caso, pues tenéis un vídeo o tendréis un vídeo en el que os explico en profundidad cada una de estas unidades que van a ser las más importantes y las que van a entrar las que van a entrar en este caso como materia de examen, ¿de acuerdo? Y también tendréis pues los podcasts y las guías de apoyo al estudio que tenemos en todas las unidades, ¿de acuerdo? Y bueno, en esta unidad número 2 pues tendréis el primer control referido a las unidades 1 y 2 y tendremos que hacer la primera actividad de evaluación continua, que es desarrollar un informe criminológico sobre un caso concreto que os voy a plantear. En la unidad número 3 entramos a ver un poco lo que son las teorías criminológicas en el ciberespacio y sobre todo nos vamos a detener en las teorías de la oportunidad delictiva en el ciberespacio, que son las teorías que más se han desarrollado en este sentido. Y tomando como base estas teorías, pues vamos a hablar y vamos a ver lo que es la ciberprevención, sobre todo la prevención situacional del delito en el ciberespacio. Ahí tendremos un foro optativo sobre prevención cibercriminológica. La participación en los foros optativos, pues al final me ayuda a mí a subir la nota en el caso de que tengamos dudas en alguno de los casos y un poco para redondear vuestra nota y sobre todo pues los foros nos sirven para debatir algunos temas de actualidad, pero ya os digo, son foros optativos. Y luego en las unidades número 4 y número 5 entramos a ver pues dos aspectos concretos. Por un lado, desde el punto de vista del cibercriminal, los perfiles de cibercriminales en en el ámbito de la ciberdelincuencia y la unidad número 5 hablaremos sobre la cibervíctima. Y aquí tenemos una actividad de evaluación continua que es en la que debemos elaborar un programa de prevención en este ámbito. Y también tendremos pues el control número 2. Como os digo, con estas 5 unidades tenemos condensado aquí el estudio del manual, que al final esa es la materia de examen, ¿de acuerdo? Esa es la materia que vamos a tratar en este caso para el examen. Pero ya os digo,
Vamos a ir haciendo repasos durante todo el semestre de estas partes más importantes y ahora, como parte complementaria, pues tenemos el resto de unidades, que es la unidad número 6 sobre criminología, cibercriminología aplicada, en la que profundizaremos en una serie de teorías tradicionales aplicadas al ciberespacio para profundizar un poco más y ampliar esa unidad en la que vamos a ver la cibercriminalidad desde el punto de vista de la oportunidad delictiva. En la unidad número 7 pues nos vamos a detener en dos aspectos que yo creo que son los más relevantes actualmente, o las dos tipologías más relevantes en las que quiero que profundicéis con una serie de textos que os voy a dejar y en la que, bueno, pues también os lo voy a explicar con diferentes vídeos, pero como digo, con tranquilidad. Esto es para ampliar el conocimiento y no vamos a tener la presión de que esto vaya a ser objeto de examen, aunque sí va a ser objeto de controles, ¿de acuerdo? De la parte de controles y ahí tendremos pues ciberacoso y ciberterrorismo y tendremos un foro optativo también en el que tendremos que hacer o bien un análisis sobre ciberterrorismo o un análisis sobre ciberguerra con la pregunta de si actualmente estamos en un ámbito de ciberguerra fría entre diferentes países o por otro lado en qué consiste el ciberterrorismo y para qué se utiliza pues el ciberespacio por parte de los grupos terroristas. En la unidad número 8 nos vamos a adentrar en un aspecto que yo creo es fundamental, esencial y es algo que yo estoy intentando desarrollar, que es esa relación entre la cibercriminología y la ciberseguridad. Eh, y sobre todo aquí lo vamos a ver desde un punto de vista profesional, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista de aspectos profesionales, de salidas profesionales, porque vamos a tener una actividad un foro optativo, bueno, perdón, este no es optativo, sino un foro obligatorio, que es una actividad de aprendizaje sobre salidas profesionales en el ámbito de la ciberseguridad, pero como cibercriminólogos, no como técnicos de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahí una reflexión, una revisión de lo que sucede en este caso para pues plantearnos cuáles son los campos profesionales de desarrollo del cibercriminólogo. Y tendremos aquí pues también el control número 3. Y en las unidades ya 9 y 10, la unidad 9 pues nos vamos a adentrar un poco, que esto el manual no lo hace en policy en Internet, es decir, en una serie de regulaciones legales sobre Internet. Reflexionaremos sobre si pueden ser efectivas, no pueden ser efectivas, cómo pueden mejorar. Y en la unidad número 10 pues hacemos una reflexión de futuro, haremos una especie de análisis prospectivo de qué es lo que puede suceder en el futuro en el ámbito de la cibercriminalidad, en el ciberespacio, hacia dónde van los diferentes, hacia dónde nos llevan los diferentes avances tecnológicos que, como veis, pues llevan una velocidad vertiginosa en este sentido. Aquí tendremos pues el control número 4. Como os he puesto, pues ya os digo, las preguntas de los controles que pueden ser susceptibles de traer en el examen o preguntas modificadas de las que tenemos son las que tenemos en los primeros controles, ¿vale? Y bueno, aquí en cuanto a la evaluación, pues como siempre, las actividades de aprendizaje suponen el 15%, esos dos foros obligatorios que tenemos, el primero que ya tenemos abierto y el segundo en el que abordaremos ese perfil profesional del cibercriminólogo. Los controles suponen un 5% de la nota final y las actividades de evaluación continua, ese informe criminológico que tenemos que hacer y ese plan de prevención de la ciberdelincuencia supondrán un 20%. ¿Cuál es mi consejo? Pues que empecéis desde ya a seguir el planning que tengo, sobre todo en cuanto a los trabajos. En cuanto al estudio, ya os digo, el estudio en profundidad de las diferentes unidades del manual, pues lo que tenemos que hacer, y os voy a ir orientando sobre ello en las diferentes semanas, pues es planificarlo, planificar esas 5 unidades para estudiarlas de aquí al final. Y las otras 5 unidades, que son ampliatorias de lo que tenemos, pues tomárnoslo con más tranquilidad, porque no será objeto de examen y lo trabajaremos desde una perspectiva pues más relajada, como os he dicho. Y al final el examen final presencial pues será el 60% de la nota. Los aspectos generales que tenemos en este sentido, pues sobre todo me gustaría hacer hincapié en la originalidad de los trabajos académicos. Avisos que tenemos antiplagio, tenemos un programa antiplagio y la verdad es que funciona de maravilla porque te detecta casi todo, trabajos anteriores, lo que no detecta son trabajos futuros, pero sí detecta trabajos anteriores y luego de Internet y ya digo, funciona bastante bien. Y aquí sí os pediría que os atengáis a esa cláusula
que tenemos antiplagio. El plazo de entrega de actividades, pues una vez que cerramos los buzones podéis entregar los trabajos, pero tendréis una penalización de 2 puntos. Estad atentos a ese aspecto. Y después, bueno, para poder presentaros al examen final presencial, pues tendréis que haber aprobado al menos el 50% de las actividades de aprendizaje, de los controles y de las actividades de evaluación continua, ¿de acuerdo? Tenemos que aprobar la mitad de cada uno de ellos. De las actividades de aprendizaje, pues tendremos que aprobar uno de los 2 foros, de los controles tendremos que tener aprobados 2 controles y de las actividades de evaluación continua tendremos que tener aprobada al menos una de ellas. Mi consejo es que hagáis todo. ¿Por qué? Porque al final ese 40% de la nota, pues se nota en la nota final. También deciros que, bueno, que podemos tener 2 opciones, una que tengamos aprobado el examen con un 5 raspado y porque no tenemos suficiente nota en la parte de evaluación continua, pues tengamos una media de suspenso, o por el contrario, que tengamos aprobado todo pero el examen suspenso, en cuyo caso pues tendréis la asignatura suspensa en ese sentido. Y por mi parte esto es lo que os quería comentar. No sé si tenéis alguna pregunta inicial. Aquí tenéis, vale, aquí tenéis mi contacto, ¿de acuerdo? Para cualquier cosa que necesitéis, o bien vía correo electrónico, vía el teléfono de tutorías o en las redes sociales, pues estamos en contacto. Y ahora lo que nos pregunta María es si en el examen hay que aprobar todas las partes. Exactamente, en el examen tenemos que aprobar todas las partes, ¿vale? Tendremos, y también os comentaré cómo hemos tenido en los exámenes de las asignaturas que he impartido durante el primer semestre, pues que el dejar una de las 2 preguntas, por ejemplo, una de las 2 preguntas cortas en blanco, pues supone el suspenso, tener suspenso el examen. Y por eso, bueno, pues ya os comentaré cuando preparemos el examen, ¿de acuerdo? Ahora, lo más importante y lo que os quería recalcar es eso, es esas 5 primeras unidades que, como veis, está condensado el manual de esas 5 primeras unidades, pero que realmente la vamos a desarrollar a lo largo de todo el semestre, y las otras 5 unidades pues va a ser ese añadido que vamos a tener, que yo creo que es interesante y lo he añadido porque es algo que tenemos que ver. Y bueno, como nos dice José Pedro, de momento no tenéis dudas, pero bueno, ya sabéis que cualquier duda que os surja sobre las diferentes actividades que haya que hacer, los diferentes trabajos, yo os voy a dejar bastantes vídeos grabados en la asignatura sobre los trabajos, sobre la explicación de los trabajos y también sobre la explicación de cada una de las unidades. Sobre todo haremos bastante hincapié en esas 5 primeras unidades, que al final va a ser la materia de examen. No sé si tenéis alguna cosilla más, María. No sé si te he contestado, Eduardo, José Pedro. Nada más. Eduardo, dime. Eduardo, no sé si puedes utilizar... Porque has levantado la mano, te la bajo. No sé si quieres preguntar algo, puedes utilizar el chat, porque si estás utilizando un micrófono no te oigo. O si le has dado a levantar la mano sin querer, que puede ser. Nada más. Bueno, pues ya os digo. Y luego haremos pues diferentes sesiones de repaso también como esta, en la que os citaré para que os conectéis y me podáis hacer todas las preguntas y resolver todas las dudas que tengáis. Pues por mi parte nada más. Deciros que daros las gracias por haber estado y bienvenidos a este apasionante mundo de la cibercriminología. Un saludo.